Listo. Ok. A ver, entonces empezamos. Bueno, entonces ya conociendo cómo se maneja la parte de los colores, la industrial, la última es la ensamblada, la otra es la hidráulica, pero pues esta parte digamos que no la vamos a tocar en este momento. En la línea industrial siempre va a aparecer, igual en la página web, por ejemplo en la página web ustedes se meten a voces-fresco.com y aquí en productos está segmentado y lo ven como segmento. Entonces ustedes se pueden meter por la parte automotriz o la doméstica o la industrial, que es la que nos compete a nosotros. Sin mouse, automotriz, por ejemplo, y entonces le despliega todo lo que es, por ejemplo en la de gas, en la de doméstico. Entonces en la de doméstico vamos a encontrar, por ejemplo, la de gas, la ven allá, Flexogas natural y GLP acá. Entonces dependiendo de la sección donde ustedes se paren, pueden encontrar la manguera. Entonces lo podemos hacer o por producto particular, que uno diga, no, quiero buscar la manguera de gas natural, entonces por producto particular, o aquí en doméstico, me iría para Flexogas, por ejemplo, y me abriría la parte que es la ficha técnica, que es lo que está en el catálogo. Que es lo que está en el catálogo básicamente. Es la forma de buscarlo como segmento en la página web. En el catálogo es buscarlo simplemente donde dicen esta sección encontrar y ahí están todas las máquinas. Entonces nosotros tenemos 7 tecnologías de fabricación. Dentro de esas 7 tecnologías hay 2 grandes, que son las que son sin refuerzo, las mangueras sin refuerzo, que son para trasiego, o sea que no deben llevar presión, es un trasiego. Por ejemplo, en las constructoras, cuando necesitan bajar el agua de X tanque al otro piso, hay un trasiego. Ahí digamos que se da una presión por gravedad, pero es tan baja que no necesita tener mangueras que soporten esfuerzos grandes. Estos son trasiegos. Ajá. Sí, entonces aquí por ejemplo la pueden encontrar como cristal. Acá la buscan, creo que está por acá en la 15, sí, acá, cristal. ¿Sí la ven ahí? Dice cristal, página 15. Entonces nos vamos a la página 15, yo les hablo un poquito de esta. ¿Sí la ven ahí? Y miren que esta manguera no dice presiones de trabajo, porque es una manguera para trasiego. Es una... ¿ah? Sí, sí, trasiego nivel, es esta parte. Por eso no tiene presiones, como si ustedes miran abajo que dice riego, sí dice presión de trabajo y presión de rotura, porque la de arriba es para nivel o para trasiego, para pasar de un lado a otro. ¿Dónde utilizan también mucho esa manguera cristal? En los laboratorios, en donde necesitan ver como por ejemplo los mecheros, en los Bunsen, en la parte toda de cristal que ellos utilizan para pruebas, les ponen esa manguerita porque ahí que sale el agua de la llave, y el agua de la llave tiene una presión de como 40 psi y que casi es como una presión de trasiego. Entonces miren que por eso esta manguera y la línea simple, como es también la manguera que se llama AutoTG, la automotriz, no tiene presiones de trabajo porque solo es para eso. ¿Listo? Es más, la AutoTG es la que hemos traído. Exacto, la AutoTG es la que han traído, esa por eso tampoco tiene Los de provincia están enterados que tenemos una manguera que es una manguera de avance, AutoTG. Siempre se vende. ¿Sí? ¿Todos la conocen? La página 16. Veanla acá, la primerita. No. No, la multipropósito es la Tecnoplex. La multipropósito es con refuerzo. Exactamente. Hagan sus preguntas. Dependiendo... ¿Ah? No, presiones de trabajo o de rotura, pero presiones de trabajo mínimo. Sí, mínimo. No, TG no resiste presión, pues no tiene refuerzo. No, pero sobre la Tecnoplex. ¿Cuánto vale soporta? ¿Qué cosa? El multipropósito. Hasta 17 o 20 horas. 20. Sí. Claro, la hemos desordenado. Ya, ahorita primero vamos a hablar de la de sin refuerzo, ¿vale? La de sin refuerzo, una de las que está comunicando de sin refuerzo, que es para trasiego, o de nivel, le dicen, ¿no? Una de ellas estaba explicando que era la
la del laboratorio, la transparente. Sí, ¿no? la transparente La que es la cristal. cristal. Y esa cristal, esas también tenemos unas que se llaman LX, que son las laboratorios atóxicas. ¿Por qué? Sirven para el paso de lo que son alimentos, bebidas, vinos, todo lo que es alimento para humanos, para animales también, se utilizan esta clase de mangueras. Estas mangueras también están en las tipo coextruida, o sea, las mangueras que el refuerzo es de un cordón rígido. Esas los utilizan mucho en las empresas de alimentos, por ejemplo, para trasero de leche, para lo que es vinos, para lo que son químicos, que las empresas necesiten ver que está fluyendo por la manguera y que además eso sea atóxico, o sea, que no vaya a contaminar el alimento que va a pasar por la manguera. Por eso es especial. La LX es igualita, ustedes las ven y la cristal y la LX son igualitas. En este momento la quisimos diferenciar porque se presentaba esa confusión, de pronto al tacto son como más blandas las LX, pero a veces eran iguales. Le quisimos dar una pequeña tonalidad como doradita, azulita a la cristal para distinguirla de la no tóxica o la atóxica, así la llamamos como tal. Una consulta, aquí en mangueras transparentes, aquí lo llaman dos formas. No sé si es lo mismo que ustedes. Uno le llaman siliconado, que es mucho más flexible, y el otro lo llaman, bueno, creo que se llama PVC normal. ¿A esto se refiere usted? Eso es una manguera, no creo que, es de bajo costo, la que le dicen siliconada. Sí tiene más costo. ¿Es de bajo costo? No, la siliconada sí tiene un buen costo. La de ¿Buen costo qué te refieres? ¿Alto o Exacto, más alto? alto. Esa Bueno. manguera es la que se puede darle la forma que Exacto, entonces ahí hay dos cosas, es un término, un manejo de términos. Si la manguera es de silicona, es una manguera muy costosa, o sea, muy costosa, porque el material es de alta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Le dicen siliconada porque la plastifican. ¿Se acuerdan lo que les decía ahora en la charla que la hacen más blanda? Entonces, el plastificante hace que se incremente el costo de la manguera, pero la hacen mucho más flexible, pero ambas son de PVC. Entonces, nos hemos encontrado que es un manejo de términos, que le dicen siliconada porque se parece a la de alto costo en flexibilidad, pero es una manguera de PVC, solo que más blanda. nosotros llamamos una acaramelada. Y soporta la misma presión. ¿Saben cómo pueden ¿Soporta bien la misma ustedes? presión? La presión de PVC con el siliconado sería lo mismo. Dependiendo, eso sí, si está reforzada, el espesor de No, la es pared. transparente, transparente. ¿Qué tiene Ah, el no, es usuario? que no son para presiones, no son para presiones de trabajo, es para trasieros. ¿En tu maletín no estaba? Porque Sí, recuerden lo que les dije, que todas las mangueras que no tienen refuerzo no son para presión, son para trasiego, o ¿sabes sea, por qué? libre. Porque cuando yo voy a visitar a mi cliente que le vendo mangueras amarillas, que es manguera naranja y otros, que también le vendo para gas. Y cuando llegan sus clientes, te vienen unas empresas que es para dental, que compran la manguera transparente para la compresora de las bombas de las dentales. De las sillas dentales. ¿Ah? Eso. Sí. Entonces, por eso es que yo he conocido la diferencia de por qué la silicona y por qué la de PVC. Es eso, pero casi siempre es eso, o sea, si no es la de silicona, que es muy costosa, si no es la de silicona, el material es un PVC que ha sido formulado para que sea más blando. Eso lo puede saber uno muy fácilmente. Ustedes queman el PVC y el PVC es irritante, la silicona es como dulce, y no sabes ya si es PVC. Consulta, ¿y esa de silicona específicamente, cuál es la usanza? ¿Para qué se ¿La utiliza? qué? ¿Para qué se usa? Ah, ya. Es muy resistente al desgarre la silicona. Entonces, por ejemplo, si van a pasar materiales abrasivos o hay unas partículas chiquitas y esas partículas se vuelven como si generara rasgados para eso, o para resistencia química, porque la silicona, por ser un termoplástico de alta tecnología, Básicamente resiste. laboratorio. Exactamente. Ok, correcto. Sí. Pero para simularlo en las otras aplicaciones es una cristal que es muy flexible, es más costosa porque tiene más plastificante, pero es PVC. Ok. Esa es la diferencia. De acá sería, ¿sí? Como una de estas transparentes. Sí. Eso es simplemente color, ¿Qué pero más esto, suena? ya que miro, Son de cristal, son de cristal. esto es PVC. Entonces es PVC. Eso no tiene tema de presión. Está controlado. Exacto, sí, nada que no es un ver. tema de presión. Entonces, si no es un tema de presión, se puede fabricar con material reciclado. No, porque el material reciclado no da transparencia. Eso es solo material original.
Sí, solo material original porque lo da transparencia, sí. Porque el reciclado es que un montón de mangueras de muchos colores, entonces uno para homogenizar le echa aditivos que digamos vuelvan y cojan sus propiedades. Esos aditivos hacen que se le tenga que echar negro de humo y las mangueras de por sí deben de ser negras o grises, porque hay veces el negro de humo, que es como un colorante, un pigmento, hace que la manguera se torne como gris oscura o negra. Entonces recuperados no son esas mangueras porque la transparencia no la da, eso es un material tal como viene, original. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia Una con... consulta. Con las mangueras de cristal que me indicas que se puede pasar comida, vino, todo Las eso. atóxicas. Las atóxicas. Ya, porque tienen el interior que es antiadherente. Son dos cosas, son dos propiedades. Una es física, que por dentro son totalmente lisas, porque ustedes saben que si los alimentos se quedan en alguna fisura se generan hongos. Entonces, una es la propiedad física, que son totalmente lisas. Y la otra es que no tienen talatos. ¿Qué son los talatos? Son unos plastificantes que si entran en contacto con los alimentos los pueden contaminar. Por eso se llaman no atóxicas. Entonces son unos componentes que hacen que no se filtren hacia los alimentos. Por eso la diferencia entre una tóxica y una cristal normal. Y por eso nosotros decidimos ponerle como otro colorcito, porque muchos clientes se confundían y simplemente vendían muchas veces la cristal como la tóxica porque se ven iguales. Ajá, entonces la antiadherente, porque no se adhiere ninguna... No, bueno, se puede decir que sí, pero es porque son lisas, son muy lisas, entonces hay poca fricción. Al haber poca fricción no se quedan ahí los alimentos, esa es como la diferencia. Bueno, entonces en esta parte de la fabricación o de la tecnología de las cristales, es lo que nosotros llamamos una línea simple. ¿Y por qué? Pues porque no tiene refuerzo, ¿cierto? Entonces ya saben que esa línea, la AutoTG, la Cristal, nosotros tenemos otra que se llama Bicor y ese estilo, que no tienen refuerzo. Entonces ustedes fijos, si encuentran una manguera, por ejemplo, es una manguera que no tiene presión acá, es porque es una manguera simple, que simplemente es para trasiego. Entonces a uno muchas veces le dicen, bueno, ¿y qué es un trasiego? Simplemente usted lo conectó a la llave de agua, que la llave de agua no supera los 60 psi y baja por gravedad, o que lo meten en un tanque, en una finca y entonces lo van a bajar por allá, gravedad, ¿sí? Ahora, cuando las dimensiones son muy grandes, ahí sí ya hay que hablar de presiones. Entonces si a uno le dicen, no, simplemente va a pasarla de un lavamanos a llenar un tanquecito, es una cristal, básicamente. Ahora si a uno le dicen en una finca, no, es que yo lo que voy a pasar es de un tanque para poder llenar mis cavas, para mis caballos, mis marranos, etc. Eso ya es otro tipo de mangueras, que son las tipo coextruidas, que es otra tecnología de fabricación, porque ahí, por los diámetros tan grandes, sí se generan presiones y el peso del agua. Si estamos hablando de 2 pulgadas, el peso del agua va a generar una presión adicional, entonces ahí las mangueras ya no pueden ser cristales, ni los caudales dan. Imagínense uno, perdón, uno con una manguera de 1/4 llenando una cava de 10 litros, nunca acaba, ¿cierto? Entonces por eso se deben de utilizar mangueras de diámetros mayores. ¿Listo? Entonces esa es la línea simple. Que ustedes han traído la AutoTG, ¿la cristal la ha traído? No, solamente la AutoTG. La AutoTG, bueno. La otra parte de la AutoTG que es muy importante, la resistencia a hidrocarburos. Entonces... Perdón, Claudio, ¿le puedes explicar dónde está la AutoTG? ¿En qué página? Ya, la 16 creo que es. La 16, sí, la primera, dice AutoTG, ¿sí? ¿Ya? Ya la ubicaron, sí, la AutoTG. Sí, la página 15, ¿no? Ya todos. 16. Ahora va a explicar Claudia para qué es esa manguera. Entonces que en ya esta tenemos. parte, esta manguera, mire que ahí dice conducción de fluidos a baja presión. Entonces baja presión es esa, trasiego, nivel, pasar de un lado a otro, son unas presiones tan mínimas que no se requiere de un refuerzo. Esta manguera es resistente a hidrocarburos, o sea que al ataque, por ejemplo, del aceite, de la gasolina, etc. ¿En qué se utiliza? Por ejemplo, agua de parabrisas. Si ustedes miran la presión que hay ahí, es mínima. Y es una manguera que es muy dócil, por eso puede generar un buen radio de curvatura. Y dentro de si está esa parte del agua de parabrisas,
hay un espacio, pero una cosa mínima, entonces esa manguera da para que dé ese radio de curvatura, por eso se utiliza. Entonces uno le dice, pero es que no hay hidrocarburo, no lo hay, pero es por su flexibilidad. Entonces esa manguera se puede utilizar por ambas cosas, o por su resistencia a los hidrocarburos o por su flexibilidad en el uso, porque es muy blandita, es una de las más blandas que ¿Cuánta temperatura? 60. Esto también se puede usar para los... Cada día la temperatura Sí, que 60 grados máximo. Una consulta, ¿a qué se refiere cuando dice avance de Es chispa? más ético para la... En el motor, tecnología. en el motor de los carros y de las motos hay una parte donde hay un avance de chispa, como cuando se enciende el carro, hay unas trazas que se van generando de aceites. Esas trazas, esa manguerita es la que la va pasando, pero eso es mínimo, sino que se va acumulando y ella la va sacando. Eso va en el distribuidor va a un avance que da el punto. Eso. Ahí pasa la manguera. Exacto, y son unas trazas, no es un fluido constante, sino unas trazas. Sino que no pierda la continuidad de la Exactamente, ahí que necesitamos resistencia a hidrocarburos, ahí necesitamos resistencia, entonces ahí por eso se utiliza hecho, ya por resistencia, no por flexibilidad, aunque ambas, pero más por resistencia a hidrocarburos. ¿Listo? Combustible, bueno, lo que hablábamos, expulsión de gases, etcétera. ¿Qué importancia tiene esta manguera? A diferencia de la multipropósito, esta manguera sí se puede sumergir en un hidrocarburo completo. Entonces, por ejemplo, una vez nos decían, estaban haciendo, no sabemos qué, en una parte automotriz donde necesitaban sumergir la manguera en la gasolina. Nosotros dijimos, si no tiene presión, nos decían, no, es un trasiego, esta manguera. La multipropósito, no. ¿Por qué? Porque la multipropósito tiene un refuerzo de nylon. Los refuerzos son como los cabellos, el refuerzo de nylon, son capilares. Entonces ellos lo que hacen es absorber la humedad, absorber el líquido, se hincha la manguera y se produce. Entonces las multipropósitos, ninguna puede ir sumergida en líquidos. La automotriz sí, porque como es simple, como no tiene refuerzo, como no tiene refuerzo, es lo mismo por dentro que por fuera y se puede sumergir. ¿De qué está compuesto? ¿De qué está compuesto esa manguera? Eso es PVC, pero está formulado con un químico que se llama Complex, que es un químico que resiste los hidrocarburos, que hace que ella no pierda esa flexibilidad. Ella se va a ir poniendo durita, porque con el tiempo obviamente, pero tiene la resistencia para aguantar y que no se cuartee rápido. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, que en las motos, en la parte del hidrocarburo le ponen unas mangueras que, por ejemplo, los muchachos de la empresa se quejaban mucho que la manguera se les cuarteaba y que tenían que estar cambiándose como cada mes. Cuando les dijimos, usen la de nosotros de la automotriz, que esa manguera les va a durar más, ellos decían, sí, ya nos dura entre 6 y 7 meses. Entonces pasar de un mes a 7, 8 meses es bastante. Esta manguera en sí sumergida son 6 meses que les puede durar de vida. ¿Sí? 6 meses. Sin temperatura. Sin temperatura le puede durar, porque es que ella como tal por dentro es lo mismo que por fuera, porque no tiene refuerzo, entonces sirve para eso. En cambio la Tecnoflex no, empezando porque la multipropósito por dentro tiene una formulación para resistir hidrocarburos y por fuera tiene una formulación para resistir ese ambiente, no hidrocarburos. ¿Sí? ¿Hay alguna manguera que ustedes producen que puede trabajar sumergida en bombas de gasolina, en una gasolina de alta octanaje? Pero trabajar haciendo qué? Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Que las bombas de combustible van sumergidas en el tanque. Sí. Entonces ahí hay una unión entre el conector de la bomba y el filtro que succiona el combustible hacia el motor. Y digo así porque a veces se hundía esa manguera y esa manguera y aparte que hay presión, hay unos 3 bar de presión más o menos. Entonces, ¿ustedes producen alguna manguera para eso? No. Si necesitan una manguera con refuerzo en nylon para sumergir, no. ¿Qué les recomendaríamos nosotros? Las coextruidas. Nosotros tenemos una manguera que se llama hidrocarburo, se las muestro acá, que esa también se puede sumergir. Lo que pasa es que esta manguera hidrocarburo, yo se las muestro, ¿dónde está? Vayan a la página 20. Miren esta manguera, trabajo pesado, ¿sí? Esta manguera, por ejemplo, no es esta, pero es así como naranjadita y tiene la formulación para hidrocarburos. Esa manguera por fuera y por dentro es de lo mismo.
pero tiene un refuerzo en espiral de PVC rígido que hace que soporte presiones y a la vez pueda estar sumergida esta manguera, esta clase de manguera. Lo que pasa es que estas mangueras son de diámetros mayores, a partir de 1 pulgada. Entonces, si son de diámetros menores para sumergir con presión, no, porque tienen nylon. No se puede. No, esta no cumple lo que Se está botando la batería de tu láser. Eso es por otra cosa, esta es como usar una de estas. Sí, exacto. Es de este estilo. De este estilo. Esto que ustedes ven transparente es una manguera que está. Eso transparente es la cinta, es el cuerpo flexible. Y si usted le mete en la uña, eso le hace, ¿cierto? Pero la parte azul es lo mismo, es PVC, pero es PVC rígido, de alta dureza. Eso parece un acero. Entonces es la parte que la resistencia, es como en la Tecnoflex, que el refuerzo es la que le da la resistencia. Aquí la resistencia se la da este cordón. Como los protectores en espiral, dentro de una manguera. Exactamente, entonces esa es la que la hace rígida, así. Entonces esta manguera, por ejemplo, sí se puede sumergir, porque por dentro y por fuera está lo mismo. Si ustedes ven acá, no se le ve la puntica, por acá. Si ustedes ven por acá, el cordón se ve como allá adentro entre dos capas. Eso es una misma capa, solo que la tecnología de la fabricación de nosotros hace que ese cordón como que se introduzca por la cinta y quede allá metidito. Entonces, como el líquido o el químico nunca va a estar en contacto ni por fuera y por dentro, el cordón nunca va a estar en contacto directo, va a estar protegida por la exterior, y la exterior es la que tiene la resistencia química. Entonces, por eso estas sí se pueden sumergir. Las de refuerzo, no, las que son espiraladas, o sea, que son diámetros 1/4 hasta pulgada, que tienen refuerzo en nylon, esas no se pueden, como la Propósito, la Diego, la Garden. Entonces, estas son estas de fabricación. Esta manguera, si ustedes ven, el cordón es como por fuera. Nosotros a eso le llamamos las Aroflex tipo 1. Estas son las Aroflex tipo 2, porque estas sí tienen el cordón que se siente por fuera. ¿Cuál es la diferencia? La flexibilidad. Si tuviéramos aquí un pedazo más largo, esa manguera se dobla casi como una manguera de estas de refuerzo. Entonces, una flexibilidad altísima, porque la propiedad de que el cordón quede por fuera o que quede como expuesto un poco le da la flexibilidad, pero sin embargo miren que está cubierto por Tipo una acordeón. cinta. Tipo acordeón. Exactamente, tipo acordeón. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la prueba de vacío, la manguera nosotros le llamamos a hacer la prueba, que debe cerrar tipo acordeón, parejita debe cerrar. Entonces, esa es como la diferencia. En este caso entonces somos coextruida tipo 2 o Aroflex tipo 2 y coextruida tipo 1. Esas son las diferencias. Entonces, cuando a uno le dicen, vea, yo necesito una manguera que sea de alta resistencia porque yo voy a pasar, por ejemplo, café. En estos días me llamaron a decirme que querían pasar café. Me dice, café, no, pues cualquier manguera. ¿Cómo les parece que una de PVC no sirve? Sirve una manguera que tenga por dentro poliuretano, porque el café a velocidades, altas velocidades, va generando, se vuelve abrasivo. Y si lo pasan, lo vimos, se empieza a comer pedazos de la manguera por dentro, porque es tanta la velocidad con que pasan los cafés, los granitos de café, que llega y va lacerando la manguera. Entonces ahí no es un tema de resistencia química, ahí es un tema de resistencia a la abrasión, aunque no pareciera. Y un elemento que es alto resistente a la abrasión, el poliuretano. En cualquier producto, el poliuretano es caro, es un termoplástico de alta tecnología, pero resiste muchísimo la abrasión. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, es que voy a pasar tal elemento, tampoco es preguntar, bueno, listo. Uno por eso debe preguntar más cosas. Venga, ¿qué va a pasar? ¿A qué va a pasar café a altas velocidades? Así, eso pasa súper rápido. Pues ahí va a haber abrasión. Ahora lo otro, por ejemplo, temperatura. Hay que preguntar la temperatura, no solo interna, porque, por ejemplo, por fricción se genera calor. Entonces allá los cafés pasaban los granitos de café y se generaba una temperatura. Era baja, era como de 30 grados, pero se genera temperatura. Y la del exterior. Porque entonces si yo voy a conectar una manguera acá y aquí hay un radiador, entonces ahí va a haber una temperatura. Entonces muchas veces cuando decimos temperatura externa no nos referimos al medio ambiente, porque es que eso no lo podemos controlar, sino los equipos que están al lado de la manguera. Entonces decimos, es que hay un radiador y entonces yo no puedo moverlo. Proteja la manguera. ¿Con qué?
pues con un protectorcito de estos que son espiraladitos, que nosotros también los hacemos. Entonces él buscó la solución de la instalación. Por eso no solo que nos convenga qué va a pasar por ahí, sino qué va a pasar, a qué temperatura, dónde la va a instalar. Ah, no, que yo, por ejemplo, estas mangueras no pueden ser instaladas a intemperie, porque las mangueras bajo sol se colapsan totalmente. Las mangueras, el PVC, lastimosamente, como propiedad, se ablanda muchísimo con la temperatura. Nosotros hicimos una prueba donde la manguera puesta bajo sol directo, en un día de 28 grados en Pereira, la manguera acumuló una temperatura de 67 grados. Eso es muchísimo en la manguera, tanto que no la podíamos casi ni tocar. Y ella mismo se colapsa porque se vuelve como un chicle. Entonces cuando a nosotros nos dicen, vea, yo la voy a trabajar a la intemperie, entonces hay una pregunta muy importante. ¿Va a ser un trasiego constante? Entonces a nosotros nos decían en la finca, sí, porque es un agua que vamos a recolectar de un pozo y el agua sale en todo momento. Ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque la manguera se está refrigerando en ella misma. El agua que la está pasando, la está refrigerando, llega el calor y no la calienta. Entonces ahí sí se puede. Entonces cuando nos dicen a nosotros, no, va a ser intermitente, por ejemplo, es que la uso 2 veces en la mañana, 1 hora, en la tarde la segunda vez y ya. Ahí no se puede. ¿Por qué? Porque la manguera va a estar expuesta de 10 de la mañana a 3 de la tarde a sol pleno, se va a dar. Sin refrigeración. Exacto, sin refrigeración. Entonces ahí, ¿cuál fue la pregunta importante? ¿La va a utilizar constante con un agua? Dependiendo de lo que nos diga el cliente, le decimos si no sirve. Entonces por eso es tan importante ir a extendernos y sacarle la mayor información posible al cliente. No solo simplemente, si yo necesito pasar un agua, bueno, sí le sirve esto, sino qué presión, qué temperatura, venga, dónde va a ser instalada, va a ser a la intemperie, va a ser en un recinto. Ese recinto tiene equipos que emitan calor, no los tiene, es un recinto pequeño. Si es pequeño y se va a rozar con partes, póngale entonces un protector a la manguera, etc. Entonces hay que ir a ahondar en todas esas especificaciones. Entonces, esta es la otra tecnología que nosotros usamos. Todas estas son de refuerzo, que son las que yo les digo. Estas mangueras no pueden ir sumergidas. Y muy importante con estas mangueras, no es lo mismo lo que resisten por dentro que lo que resisten por fuera. Entonces, por ejemplo, la multipropósito es una manguera, nosotros le decimos la Tecnoflex, es una manguera que resiste por dentro hidrocarburos, pero por fuera no, por fuera es al ozono, al calor, al deterioro, etc. No a los hidrocarburos. Tiene una pequeña resistencia a trazas. Y cuando nos referimos con trazas es, por ejemplo, que yo la tengo en mi casa y en mi casa tengo en el garaje mi carro y entonces mi carro tiene una fugita ahí, la manchita típica que se ve por debajo del carro y por ahí hay veces me pasa la manguera, eso no va a resistir, no va a haber ningún problema. Muy diferente a que nos digan en un lavadero de carros que van a utilizar la manguera tipo riego multipropósito. Lo ideal, ahí en ese caso, mire que en un lavadero de carros, ¿qué vamos a transportar? Agua. ¿A altas presiones o no? Sí, entonces ya sabemos, alta presión, agua. ¿Hidrocarburos por dentro? No, entonces me diría, no, pues entonces la multipropósito está sobredimensionada. Claro. Pero sí va a haber un alto riesgo por fuera. ¿Cuál es? Abrasión. Abrasión y ataque químico. El aceite, la gasolina, que eso vive lleno allá de todos los hidrocarburos. Por fuera, no por dentro. Entonces ahí ya nos vamos por una manguera tipo lavado, que se llama así, lavado o lavadero de carros. Esa manguera por fuera tiene una composición con poliuretano que la hace resistencia a ese ataque, a esos hidrocarburos y a esa abrasión. A la rastra, a la abrasión y a las trazas de la gasolina que quedó, del aceite, que hicieron el cambio de aceite y después quedó lo del lavadero. Y los rayos ultravioleta. También. Pero el PVC como tal es muy resistente a los rayos ultravioleta, al deterioro. Entonces en mangueras de color oscuro eso ni se va a notar. ¿Cuál es el deterioro que se presenta con el tiempo? El color se va poniendo como amarillo. No es que la manguera vaya a fallar, la manguera sigue durando, pero ella se va, eso le llamamos la oxidación, se va pasando un color amarillo, pero no es que esté vieja, es más uno la mira, la ensaya, la estalla igual, es simplemente un deterioro de color. Entonces por eso las mangueras en PVC tienden a ser de colores y más bien oscuras. Muy pocas como son las no tóxicas o las cristales tienden a ser pues, colores como su color original del material. Exacto. En cambio, aunque ese amarillo, ese color que se da como por óxido en las mangueras es un indicativo de que pues ya está un poquito viejita, pero se puede usar. Sí no es recomendable usarla en la parte de alimentos. Si nosotros tenemos una manguera
como esta que sea tóxica, como... Yo vi la bebida por aquí. Esta es la manguera tipo bebidas, como esta manguera que se va poniendo amarilla por secciones, es así, ¿no? Porque ese amarillamiento puede indicar que el plastificante ya está migrando, que es lo que hace que se ponga amarilla. Y esa migración sí puede llegar a los alimentos y ahí sí hay una contaminación cruzada. Entonces, si una manguera para alimentos tóxica sí se está poniendo amarilla, esa manguera sí no se puede utilizar. ¿Que se puede desechar? No. ¿Para qué la podemos vender? Para agua. Como una manguera a trabajo pesado, como una manguera de aire vacío, perfectamente. Porque la manguera sí ¿Todas las mangueras vienen con fecha de fabricación? No, no vienen con fecha de fabricación porque como esta no es necesario por la vida útil de que estamos hablando de más de 20 años, entonces no es necesario en el PVC. Sin embargo, uno como la puede rastrear con algo que nosotros tenemos que se llaman órdenes de producción. La orden de producción es como decir la cédula de las mangueras, exacto. Y entonces a nosotros nos llaman y dicen, vean, nosotros nos vendieron con la factura tal, y entonces nosotros decimos, sí, esa manguera fue fabricada en tal fecha, sí, lo podemos rastrear. Pero ellas como tal, aunque en este momento nosotros hace poco pusimos una parte de poder marcar las mangueras coextruidas. ¿Qué es lo difícil de marcar esa manguera coextruida? Como el cordón es así, eso es lo que le da la flexibilidad. Y imagínense una marcadora así, entonces se le van quedando las letras arriba y abajo, entonces usted la mira y eso no se entiende. La R quedó por acá, la A quedó por acá arriba, luego la de abajo, entonces uno le dice, ¿qué dice acá? O sea, no es, la marca no se genera bien. En cambio las de allá, en las dos primeras que se licitas, sí se ve bien la marcación y ya las estamos marcando y les estamos poniendo el orden. Pero las otras complicadas, la otra tecnología que buscamos fue la que la marcara así, o sea, se fuera así, tampoco, el espacio es tan mínimo, por ejemplo en esa chiquita, en esa de 3/4, en esa azulita de acá de 3/4, no la No, cuarta. esa, en esa, uno la marcaba así, sucedía lo mismo, unas letras quedaban por ahí metidas y las otras salían y eso no se entiende, entonces es ya por mero, la constitución de la manguera no da para que se marque, no da para que se marque, pero esa es como la idea. Ahí tenemos un caso de que hace un tiempo traíamos no solamente la Tecnoflex, que acá la conocemos como la multipropósito Rayflex, porque viene con marca propia, Rayflex, y traíamos una manguera que se llamaba, ¿cómo se llamaba la manguera de agricultura? La que tenía ranuradas por fuera. Hay una... ¿Ah? ¿Anillada? No, hay una manguera que Flexco tiene, o no sé si tenía, que es por fuera con rendijas, es así, afuera tiene así como... La succión agrícola. Estriada, es estriada. Aire vacío. No, pero era agrícola, amarilla, estriada. Amarilla, para sí. fumigación. La Fumiflex. La Fumiflex. Sí. Se traía la Fumiflex y se empezó a vender un montón. La vendía Pedro Ayala, y Pedro Ayala la vendía un montón. Y traíamos y vendíamos. Y uno decía, y como Pedro Ayala tenía el ICA o tiene ICA, decíamos, claro, lo está vendiendo para todo el tema de páramo, fumigación y todo. Ya, pero resulta que cuando un día le preguntamos a Pedro por qué estaba utilizando, cómo hacía para vender tanto esta manguera, para decirle a los no vendedores, decía, fácil, yo esta manguera la vendo para lavado de carros. Entonces le preguntaban, ¿por qué? Eso lo hacen. Porque como por fuera tiene estas estrías, es más resistente a la abrasión. Y la vendía. Pero entonces le empezamos a decir, oye, pero ¿para qué vas a vender esa manguera? Que es más cara, ¿no? Que es más cara, cuando tienes una que es especial para lavado. Le intentamos cambiar a una especial para lavado y dejó de venderla. Está con Pedro Ayala, ¿no? Y nunca más se volvió. Ya nunca más se volvió a Entonces escuchen, el tema es hay que tener conocimiento de varias cositas que les estaba resumiendo Claudia. La vez pasada cuando les hice una capacitación de las mangueras de caucho Dunlop que estaban, había unos principios básicos de la manguera que Claudia acá lo está diciendo con mayores detalles. El refuerzo, el tubo interno, el tubo externo, ¿no?
esos principios hacen que sepas qué tipo de manguera debes utilizar, ¿no? El tubo interno, si es resistente para hidrocarburos o no es resistente para hidrocarburos, o es resistente para gas. El tubo externo, o es resistente para ambiente general, o es resistente para hidrocarburos o no es resistente. Situaciones, con refuerzo, sin refuerzo. Si es con refuerzo, no se debe poner sumergir en hidrocarburos porque el nylon se va a derretir. Todas esas cositas son básicas que ustedes, como vendedores de sistemas de fluidos, deben conocer, ¿no? A detalle. Bueno, sigamos. Quería interrumpir porque hablaron de ese tema justo del lavado de agua. Por ejemplo, la lavado como tal tiene estrías. Hay un lado que es lisito y el otro es con estrías. Es para eso, para generar una mayor resistencia. Y aparte de eso, tiene poliuretano. Entonces, nosotros no teníamos la necesidad de hacerle las estrías porque el poliuretano reemplaza esa parte de la abrasión, pero por pura percepción del cliente, que para el cliente las estrías es resistente, entonces hicimos estrías a la mitad de la manguera. Entonces ellos ya empezaron a mirar y entonces me preguntarán ¿por qué solo a la mitad? Porque le queríamos empezar a mostrar a la gente que sin importar que tuviera estrías o no, el sin estrías iba a resistir igual. ¿Por qué? Porque ya era el poliuretano. Eso fue más una estrategia en cuanto a la parte de marketing, para mostrar al cliente, vea, después de un año, 6 meses, no sé, mire la manguera, la parte lisa, sí, la parte lisa está bien, sí, es por el material, no es por la estrella. Entonces ya se empezó a generar más esa confianza y ya después sacamos una manguera que muchos clientes nos la piden lisita, totalmente lisita, esa es azul oscura o la otra que es azul clarita, esa es como la diferencia. Es más fácil de limpiar también. Claro, esas estrías, eso se llena de absolutamente todo el mugre ahí que podamos hacer. Hay otra parte que es el tubing, entonces nosotros sí tenemos una manguera, ahí no está, no, una manguera que son los tubing de poliuretano. Estos tubing son un híbrido entre las cristales y las reforzadas. ¿Por qué? Tiene la fabricación de las cristales, de la línea simple, que no tiene refuerzo, son unos tubing de poliuretano. Eso se utiliza mucho en la parte neumática y robótica. Entonces, son un híbrido porque tienen esa fabricación. Ustedes la ven y es como ver una cristal, solo que azul. Es un azul como ultramar. Pero tienen resistencia. Si ustedes van y miran, ya les muestro, la página 6. La página 6, ustedes van a decir, ay, pero ¿cómo así que una manguera sin refuerzo, pero sí tiene presiones de trabajo y presiones de rotura? ¿Sí las ven? Es un híbrido. Por eso no se llaman cristales, sino que se llaman tubing. ¿Qué es lo que le da la parte de refuerzo? Porque uno dice, pero esto no tiene el refuerzo de nylon. ¿Qué es lo que le da la propiedad de ese refuerzo? El material. El poliuretano es un material muy resistente. Del poliuretano están hechos, por ejemplo, muchas suelas de lo que son para trabajos de marines, de ejército, pintura. O sea, es un material muy resistente. Tanto así que se puede comparar con una manguera que tiene refuerzo textil. Entonces, este tubing sí tiene presiones de trabajo y resiste harto. Nosotros tenemos unas roturas de hasta 400 psi en un tubing que no tiene refuerzo. Es muchísimo por una manguera que no tiene refuerzo. Una consulta, ¿este tubo es el PU? Sí, el PU. El PU. El azul. El azul. ¿Qué es para neumática? Para neumática y robótica. Y robótica. Sí. Mira, es el tubo que nosotros estamos investigando ahorita en las tiendas hidráulicas. Sí, y ese tubing tiene muchas ventajas: docilidad, flexibilidad, para acoplarlo, para ensamblarlo. Es muy bonito porque es muy brillante, entonces estéticamente es muy bonito. Y como en la parte robótica te quieres estética, porque eso es lo otro que hay que mirar, el cliente también quiere estética. Entonces la parte estética y es muy resistente y eso simplemente va a pasar aire, no más aire, pero se necesita que sí resista presión. Entonces uno dice, este es como un híbrido, pero es el material, es de tanta tecnología el material que resiste como si fuera reforzado. Ahora entonces tenemos las cristales, ¿cierto? Que ya las hablábamos, este híbrido, las reforzadas que serían las automotrices, que ya saben que no las deben de sumergir, y lo otro sería ya las coextruidas, que es la otra línea, que serían estas, que esas sí las pueden sumergir. ¿Cuál es la diferencia? Estas mangueras son de grandes diámetros, hay unas desde 3/4 o desde pulgada, hasta en este momento ya estamos fabricando la de 12 pulgadas, que eso es una cosa así, 12 pulgadas. En cambio las reforzadas van desde el 3/16 hasta pulgada.
pero ya vamos a empezar a fabricar, que ya lo están haciendo en la empresa, hasta 2 pulgadas reforzadas, ¿sí? Entonces en este momento la tenemos hasta pulgada. Y siempre es tener muy presente que esas mangueras, por tener el refuerzo, entonces tienen una resistencia interna diferente a resistencia interna. Externamente casi siempre buscamos contra sol, contra intemperie, contra arrastre, trazas de químicos. Externamente sí es el ataque fuerte. Y la temperatura. El PVC como tal tiene una debilidad, y es la temperatura. Esa es la debilidad del PVC. Es muy bueno en muchas partes, en la acústica, en la resistencia, al ozono, pero en la temperatura es su debilidad. Por esto hay que tener mucho cuidado cuando se están recomendando las temperaturas externas que tengan y las internas. Por ejemplo, una manguera, el PVC se disminuye en un 50% a 60 PSI. Entonces estamos hablando que si tenemos una manguera para 1000 PSI, normales, condiciones de 23 grados de laboratorio, de 24 grados que es en Pereira, entonces estalla 1000 PSI, le pongo 60 grados y me va a disminuir el 50%, o sea que en cuánto va a quedar la rotura, en 500, ¿cierto? Y si la presión de trabajo es 300, ya estoy como al límite. Por eso tan importante cuando le dicen los clientes, venga, pero es que aquí dice de rotura 1000 y la manguera es para 300, yo la voy a subir a 400, yo la voy a subir a 500, todavía un factor de seguridad 2 a 1, pero si le meten la temperatura, la manguera se baja a 500 y en 500 ya se le va a estallar, o en 400 ya se le va a ir a 500. Por eso es tan importante respetar las posiciones de trabajo. Como nosotros no sabemos los clientes qué van a ir a hacer allá, qué le van a meter a eso, qué calor, qué esto, qué lo otro, entonces es muy importante. Entonces uno dice, es que son factores de seguridad muy amplios, buscando eso, no solo la presión sino otras cosas. Entonces recuerden, fatiga, recuerden que con 60 grados se disminuye un 50% la presión de rotura. Entonces si estamos hablando de un 50%, todavía tenemos entre 300 y 500 factores de seguridad, pero ya en 400 la manguera se va deformando y en 500 se le puede dañar al cliente. Y es cuando dicen, venga, esta manguera se estalló a 500 PSI, no se supone que se estalla a 1000 PSI, pero ahí mira uno, le metieron calor, ¿sí? Y ahí la recomendación de las mangueras que dicen que son para 50 grados o para 40 grados o para 60 grados, tampoco exagerarse de estas temperaturas. Algo es muy puntual y por ejemplo un cliente una vez me decía, es que yo voy a utilizar la manguera para 65, yo de entrada le dije, no, pero me dijo, pero no va a ser constante, solo va a ser durante 10 minutos, no sé qué en el día. Eso sí lo recomendé y dije, listo, sí, porque es intermitente. Me decía, son 10 minutos a 65 grados, 2 veces al día, eso no le va a ocasionar nada a la manguera, ¿cierto? Pocos grados, intermitente. A que me hubiera dicho, aunque fueran 5 grados, durante todo un día, la manguera se va a empezar a deteriorar y de entrada le digo, no, 62, no, es que por eso es un máximo, es 60. ¿Sí? Hay que ser muy estrictos porque la parte débil del PVC es la temperatura. Entonces ahí ya nos dicen, bueno, no, entonces yo sí necesito que me resista a los 65 grados constantes. Entonces ahí ya utilizamos otra clase de mangueras. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, mangueras que estén aditivadas con poliuretano, por ejemplo, o con nylon. También tenemos entonces ahí el tubing de nylon. Los tubing de nylon son rígidos porque el nylon en sí es muy rígido. El tubing de nylon viene tipo A y tipo B. Esos son los conocidos tubing bajo normas AE J844 que tanto se mencionan en el mercado automotriz. Esos tubing de nylon, ustedes los ven y se ven igualitos de poliuretano, solo que al tacto uno es muy flexible y el otro es rígido. Y el reforzado tiene refuerzo textil. Ese es el tubo de nylon que nosotros actualmente vendemos y que ellos ya sí. conocen bastante. Página 6, ¿no? el que dice tipo A y tipo B. Arriba dice poliuretano, tubing poliuretano, ¿sí? El que sigue dice tubing poliamida tipo A. Poliamida es el nombre del compuesto del nylon, pero nylon y poliamida, nylon es una familia de la poliamida, pero comercialmente eso es lo mismo, ¿sí? Y el tipo B que es reforzado. Entonces, esas son las diferencias en eso. Si miren que ahí tienen presiones de trabajo, presiones de rotura igual, a pesar de que es un tipo A. Tipo A, ¿qué quiere decir? Que no tiene refuerzo, ¿sí? Entonces, esas son como la diferencia en estos tubos. ¿Qué tiene de resistente la poliamida? Señores,
Igual que el poliuretano, tiene una alta resistencia a la abrasión y al cizallamiento, al constante roce, a la fricción, a la abrasión, ¿sí? Entonces ese también lo tiene. Otra de las cosas que tiene este tubing es la precisión dimensional. Entonces cuando a uno le dicen en robótica que necesitan tanta precisión, nosotros tenemos una tolerancia del 3% en las dimensiones en la reforzada. Entonces estamos hablando que una manguera de gas natural, por ejemplo, la norma dice que es 9.5 y nos permite estar desde 9.1 hasta 10. Es un amplio rango, pero pues por el uso se puede, porque el grafado lo permite. Pero en robótica llegan y lo ensamblan con Camlot, entonces se llaman los press-lock. Sí, los press-lock. Sí, son negritos. Eso, que son negritos. Esos press-lock son de una cosa exacta. Y entonces si la manguera tiene en su diámetro exterior de demás, no va a entrar. Y esos, las mordacitas que tienen los press-lock no la van a agarrar. Entonces la manguera llega y entra y está muy grande, entonces entra como hasta acá y lo coge solo en la puntica y durante las presiones de trabajo. Y si es muy pequeño y ya entra, lo agarra, pero llega y hace presión y lo suelta. Entonces la precisión dimensional tiene que ser tan exacta que tiene una tolerancia muy bajita. Este material lo hace. Más menos 1%. Y hasta hay veces menos. Yo he encontrado una norma que nosotros fabricamos ese tubing que dice que 0.5. Eso es muy poquito para una manguera que usted está sacando longitudinalmente 100 metros. Para que todos los 100 metros salgan así. Entonces estos materiales tienen unas propiedades que durante la fabricación hacen desestabilidad dimensional. Entonces, por ejemplo, otra aplicación, una vez una universidad nos llamó y nos decían que necesitaban ensamblar unas, como decir, estas ruedas huecas, que necesitaban era que la manguera, era un uso muy extraño, que necesitaban que la manguera fuera externamente muy exacta, porque tenían que poner unas arandelas para unas instalaciones de yo no sé qué, o sea, ahí no iban a transportar nada, ahí la iban a usar como soporte. Pero mire que lo que ellos necesitaban era dimensionalmente estabilidad. Y entonces, ¿qué les dijimos? No, la cristal puede ser muy barata, pero si ustedes lo que necesitan es estabilidad dimensional, usen poliuretano. Más caro, pero les va a servir para lo que necesitan y les funcionó perfectamente. Porque las cristales, nos decían, cuando fuimos a visitarlos a la universidad, al laboratorio, nos decían, es que nos sucede que somos ensamblando y corte porque esta no entró, corte porque esta quedó muy guagada. Claro, el reproceso de estar corte, ensamble, desensamble, mire, no sirvió, mire, traiga el rollo, corte pedazos, a ver cuál es el que sirve. Eso ya es un reproceso y eso que son costos. Entonces nosotros le dijimos, utilicen estos tubing, los tubing nos empezaron a utilizar y se solucionó el problema. Una manguera que no es para eso, pero para lo que necesitaba el cliente, sirve. Entonces por eso también conocer como esas propiedades de las mangueras para recomendarlas en cosas que nada tienen que ver. En este caso entonces lo que es poliamida es neumática, robótica, eso se utiliza mucho. Ahí por ejemplo son mangueras que han escuchado lo del latigazo, que llegan y le meten la presión a una manguera y sube instantáneamente 150 psi. Eso es lo que se llama latigazo. Por ejemplo, cuando no está ensamblada, ella latiga, por eso les llaman así. Entonces, como es una presión instantánea, no progresiva, como la es un compresor va subiendo y ustedes ven en los manómetros, sino que esta es instantánea, abre uno el paso y 150. Entonces es un golpe de ariete muy grande. Esas mangueras la resisten, porque llega y se coge con esos anillitos, los press-lock, y llega y hace como una presión, y ahí queda. Entonces también tiene que ser muy estable esta clase de mangueras. ¿Qué otra cosa les puedo hablar en esta? La resistencia del material. Al ser poliuretano va a resistir casi absolutamente todo, es muy buena. Sin embargo, siempre se deben de remitir a la tabla química. La tabla química está al final. Ojo que el poliuretano es un negocio que nosotros como EMEMSA queremos meternos hace rato con las conexiones neumáticas. La tabla química es esta, ¿sí? Entonces viene por colorcitos, donde uno le dicen, vea, si eso le salió azul, eso es muy bueno para lo que es, pero si eso le salió gris, esa manguera mejor no la recomiendo, ¿sí? Entonces ahí están los colorcitos. Otra cosa muy importante, cuando uno le dicen, me imagino que les ha pasado, venga, es que yo necesito pasar por ahí un ácido, y entonces lo llaman a uno, vea que necesitan pasar un ácido. La primera pregunta, ¿qué ácido? Existen tantos ácidos, tantos, unos más corrosivos que tantos. otros. Exactamente. Entonces uno, lo primero que dice, venga, ¿qué ácido?
Ácido fórmico, clorhídrico, hipoclorito, ¿qué ácido? La primera pregunta, porque esa es la pregunta de mucha gente, un ácido, ¿qué ácido? La primera. Segundo, la composición. Una manguera, por ejemplo, si me dicen ácido sulfúrico al 20%, yo les puedo decir sí, se las recomendamos, una automotriz perfectamente, pero si me dicen una manguera para ácido sulfúrico al 70%, yo voy a decir no, el 70% ya muy concentrado no le va a resistir. Entonces ya el cliente le dice a uno, ¿para qué va a ser usada? Uno le pregunta, para ácido. ¿Qué ácido? Ah, ácido clorhídrico. Listo. ¿A qué concentración? Ah, yo no sé. Pues si el cliente no sabe qué es lo que va a usar, nosotros sí que menos le vamos a poder recomendar algo para generar prueba de un accidente. Yo siempre digo, lo que si lo va a usar no sabe, yo como sé, yo no me tengo una bolita aquí para inventarme, ¿cierto? Es muy importante la concentración. A 20% funciona, al 30% y hasta el 40%. De ahí en adelante ya no recomendamos en muchos casos las mangueras. Entonces, aquí está, por ejemplo, acá, ácido cítrico. Entonces, ahí están los porcentajes al 40, al 20, al 30 y la información, si sí o si no. Entonces, acá le dicen aquí, por ejemplo, grupo 1. Entonces, ¿qué es grupo 1? Entonces, ustedes van por acá. Grupo 1, la compresor, la cofle, la tecnofle, la ta. Entonces, ustedes le pueden decir al cliente, vea, usted me está diciendo que necesita pasar aceite de motor. Entonces el aceite de motor me dice que mi riesgo es el grupo 1 y el grupo 2 porque está en gris. Y mire que dice malo, no se recomienda. Entonces si yo voy y miro el grupo 1 y el grupo 2, pues es que aquí está la Ecoflex y la riego. Ya de entrada uno sabe que nadie se puede recomendar. Entonces después me dicen, no, el grupo 3 es el grupo 4. Grupo 3, Flexogas. Y mire que si uno va y mira el aceite de motor, ¿qué tiene que ver con Flexogas? Nada. Uno dice, no, pues yo no recomendaría eso. Pero mire que la tabla química le está diciendo que para aceite de motor, una aplicación extra a esta manguera es la Flexogas natural para aceite de motor. Entonces en ese momento uno puede decir, sí, la Flexogas perfecta para aceite de motor. Entonces si ven la aplicación acá de que las mangueras, aunque son para un uso como tal inicial, pueden servir para muchas otras cosas, como les expliqué ahora con el tubing. Miren por ejemplo el ejemplo de la Flexogas con el aceite de motor y así como con más otras cosas. Pero ¿cómo llegan a esas conclusiones muy acertadas? Pidiendo muy buena información. Ustedes han visto que en hidráulica hay algo que se llama stamper. No sé si lo han escuchado. Stamper son las siglas de la mínima información que debe de solicitar uno al momento de que le están pidiendo una manguera para una aplicación. Y el stamper son las siglas en inglés de presión, de temperatura, de fluido, de características de temperatura ambiente, las mínimas cosas que uno debe pedir, de concentración, de líquido, que es lo que uno debe ir preguntando, qué va a transportar, cómo se llama lo que va a transportar, en qué porcentaje está, cuál es la temperatura de lo que va a transportar, hay una temperatura de algún elemento externo que se lo esté irradiando, cómo la va a usar y cómo la va a ensamblar. ¿Por qué cómo la van a ensamblar? Y aquí ya entramos en ese tema. Si yo tengo una manguera de succión y descarga, por ejemplo, como la azulita que está ahí, que también viene naranja, succión y descarga, y me dicen, bueno, vea, yo voy a descargar un lodo de una refinería, por ejemplo. Voy a descargar un lodo. Entonces, voy a utilizar una manguera de 2 pulgadas porque así la necesito. Uno que le debe de preguntar al cliente ya para recomendarle longitud. ¿De dónde a dónde la va a conectar? Ah, no, eso va a ir por el piso, perfecto. Pero si llegan y me dicen, es que yo la voy a sacar de acá y la voy a llevar totalmente vertical acá. Cuando ella llega acá, genera como una volteadita. Esa volteadita acá es muy importante porque si exceden el radio, el peso del lodo, la parte. Entonces, ahí que se debe generar o una parte donde se apoye, apoyos de la manguera que soporten los pesos y que la manguera cuando caiga el lodo no haga esto y empiece a debilitarse, o utilizar un radio de curvatura más amplio. ¿Cómo lo hace uno? Abriendo el ángulo. Entonces ya no que vaya tan vertical y caiga así, sino decirle al cliente, venga, usted por qué más bien no la inclina, claro. Usted por qué más bien no utiliza una longitud mayor y la inclina, cosa que caiga así, que la caída sea más suave. Pero eso ¿quién se lo dice? Nosotros, porque es que nosotros somos los que estamos recomendando el producto y también estamos recomendando cómo la debe de instalar para que el que la va a usar no venga después a decir qué manguera tan mal, sabiendo que fue un tema de instalación que nosotros de antemano le pudimos mejorar al cliente. Entonces también es ir a decir eso. O sea, si uno le da la dinámica, ustedes proponen un tipo de manguera. ¿Sí, no, ¿sí la qué?
natura dinámica. Sí. Ustedes proponen un tipo de manguera y consideran también el tipo de bomba que van a usar. Claro, claro. Por ejemplo, para dragado de ríos, las bombas que utilizan son de altísimos caballos. Ahí lo que utilizamos es una manguera que se llama dragas, ya no la TP, ya no está, perdón, ya no esta clase de manguera que la TP, porque esta manguera se colapsa. En cambio, la draga tiene un cordón gruesísimo que hace que esa presión que manejan esas bombas la soporte. Entonces uno dice, no, ya aquí como lo que va a manejar es mucha presión de succión, utiliza una draga, utiliza una manguera que le va a soportar esa presión tan alta, y las presiones son de una atmósfera en esa manguera. Entonces, y son diámetros grandes, esa manguera va de 4, 5, 6 pulgadas. Entonces son mangueras como de mucho cuerpo que van a soportar esas presiones, mientras que esta manguera va a soportar presiones más bajitas. Entonces es también mirar eso. Por ejemplo, si a mí me dicen para lodo, yo de una recomendaría una drag, no una trabajo pesado. No porque lo que esté transportando la dañe, sino el peso. En cambio, si a mí me dicen, no, yo lo que voy a transportar, por ejemplo, en una fábrica de textiles, ya nos dijeron que lo que necesitaban era succionar todos esos hilitos que quedaban de cuando los operarios cortaban las telas, pero eran muchos hilitos. Ahí sí uno recomienda un aire vacío, porque va a ser una succión fuerte, pero de un material liviano. ¿Sí ven la diferencia? En cambio, en la draga es una succión fuerte, pero de un material pesado. No es lo mismo transportar un agua, un lodo, transportar como hilitos ahí sobrantes, ¿cierto? Entonces uno ahí dice, no, para esa aplicación sí una tipo TP, cambio para la otra aplicación una draga, pero ya por lo que se está transportando, no porque en sí la manguera se daña. Entonces es muy importante. Y esa parte que les comentaba de la instalación, una vez nos pasó que iban a instalar de una máquina, necesitaban pasar de una máquina a otra longitudinalmente, pero la longitud era muy larga, era como decir que aquí estaba una máquina, allá estaba la otra, y la longitud eran como 4 metros. Y lo que iban a transportar era más bien pesado porque era una parte semisólida. Ahí, ¿qué pasó? Les dijimos, pongan puntos de apoyo. Pongan puntos de apoyo en las mangueras. Ay, ¿que cómo las ponemos? Amarraban la manguera, le ponían pues unas abrazaderas y la amarraban hacia el techo. Porque alguien decía, es que, ay, pues al piso. No, pues entonces ahí, ¿cómo pasa la gente, cierto? No, amárrela y sosténganla. Como ya tenía varios puntos de apoyo, ya el peso se liviana, digámoslo así, entonces ya puede pasar como si nada, la manguera no se está moviendo y no va a llegar un momento en que se va a partir. Entonces por eso es preguntarle al cliente también cómo la va a instalar, en dónde, por qué la va a hacer así, vertical, horizontal, aquí tiene esfuerzo, tiene radio de curvatura, eso es muy importante preguntarle también, ¿sí? Entonces es como todo lo que se despliega de poder ir asertivamente recomendar un producto, y muchas veces, y nos ha pasado infinidad de veces, recomendar un producto que es por una cosa, por otra cosa totalmente diferente, porque se adecua. Pero eso como lo sabemos con la información que recogemos del cliente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que hasta el momento que quieran saber? Sí. ¿Qué manguera es recomendable para instalar de un camión cisterna de agua? Sí. Hacia una vivienda, ¿no? Que también tiene ese sistema. Esta manguera. Esa manguera, la azulita. Perfecto. Y se draga. Bueno, pero es que esas en diámetros grandes. Claro. 4 pulgadas. ¿Es de 4 pulgadas? Sí. No, entonces la draga. Sí, si es de 4 pulgadas, la draga. Sí. ¿Es flexible? Sí. Sí. Sí, es flexible. Sí, es Pero flexible. y tolera Es altísima. Es una de las más fuertes que tenemos. Nosotros con esa draga, el uso como tal es el dragado de ríos. ¿Qué draga uno en ríos? Arena, Claro. piedra, lodo, agua, es de todo todo. una mezcla. Tengo una consulta. Sí. Hace unos meses tenía un inconveniente con un cliente que tenía unas bombas en una zona desértica, que tenía que trasladar de esas bombas agua hacia un tanque. Sí. Usaba unos tubos de PVC de 6 pulgadas. Sí. ¿Alguna manguera que reemplace esas tuberías? Pero van a estar a intemperie. No, subterráneo.
subterráneo. Listo. De 6 No, es que pulgadas. es desértico, no puede estar inferior. Tiene carga externa. Miren, No, normalmente es arena, aquí lo no que tiene. se usa para eso son las HDPS negras. Las HD. Esas Pero, sí, ¿qué diámetro tiene? 4. no, estas No, son de pero 6, el no hay 12, hasta 12 pulgadas. Ah, pulgadas. ya. Sí. Sí, porque ahí lo crítico es enterrado. El polietileno es más caro. Caucho. Debe ser. Esas mangueras mayor longitud, menos presión, más soportable. Sí. Pero, no sé si tiene una tuba, pues así, de 80 metros, esas no van a resistir, pues se usan tuberías que tienen la capa exterior mayor. Que es el espesor mayor, Sí. sí. Pero sobre todo porque van a ir enterradas. Sí. Es eso, el soporte como tal de ir enterradas, eso es lo que hace que estas sí se puedan llegar a aplastar. Esas, por ejemplo, las pueden enterrar, pero hay como una diferencia de menos de 1 metro. Ya más sí, claro. profundidad. No, esas iría más o menos a 60, 70 centímetros. Ah, no, es poco. Sí, una TPC le comporta bien. Nosotros una vez un cliente lo hizo, se le comportaba muy bien. ¿Cuál es la que me dices? La azulita. Ah, ya. Pero esa Sí. es por Mire, la en carga. realidad esa ¿Se llama manguera paso chiquita se vende, constante o se mueve Sí, bastante. sí. Porque va a ser un paso constante de agua. No, externo. O Pase sea, un- si lo entierran, Ah, no, si pasa un cambio por encima de ella, no. no va a aguantar. No. A diferencia de la situación. Si va a pasar por encima, aunque no, nunca. La puedo usar como trabajo pesado. Lo que pasa es que trabajo pesado. Sí, lo que pasa es que la manguera como tal la manguera como tal es naranja. Pero a ustedes alguna vez les vendimos la azul porque no la pidieron azul, entonces pero sí, es naranja. Trabajo pesado. Señor Claudia, una consulta. ¿Esa manguera de succión y de carga, esa viene pesada y liviana o solamente pesada? Es pesada. Pesada y liviana en 2 tipos, solamente en esa calidad pesada. Ah, ya, pero nosotros en este momento solo la hacemos ya una como tal, o sea, ya no las distinguimos porque era tan mínima la diferencia que no se justificaba, entonces dejamos una sola línea que digamos que es como, bueno, para este rango de presiones es como la pesada, que es una presión pequeña, es pequeña, si uno la compara con las hidráulicas, son pequeñas presiones, pero solo es una como tal, la de succión y descarga. Ya cuando hablamos de algo muy fuerte, la draga. Cuando uno quiere succionar lodos, piedras, algo fuerte, la draga. Exacto, sedimentos, que el líquido sea como pesado, que le va a generar verlo la manguera cuando esté dentro. Pues ahí hablamos más bien como de la draga. El resto líquidos así. La draga sería como para mezclas de concreto, por decirlo. Exacto. Una consulta, entonces esa manguera de draga también se puede seguir para sistemas de arenado. Sí, claro. Lo que pasa es que hay una parte, yo no sé si aquí lo utilizan, por ejemplo, cuando van a limpiar las alcantarillas, me imagino que aquí utilizan también la cola de tigre. Ah, bueno, sí. Sí, porque hay una que es para drenaje que nosotros le llamamos la cola de tigre, que también la hacemos nosotros, es para proteger la manguera. Aquí se ponen para arenado o para sistemas de neumáticos, aire, y eso es una zamarilla. Amarilla con negro. No, amarilla. Casi 200% mayor que Claudia. Tiene mucha pared. Con esos espesores tan gruesos se los necesitan. Ahora, los anillos, ¿le podría explicar el por qué, la razón de los anillos? Ah, bueno, listo. Ese refuerzo, ese es el refuerzo. O sea, es como el homólogo en las que son reforzadas. O sea, el refuerzo, valga la redundancia, pero el refuerzo de las reforzadas es el nylon, ¿cierto? Que es de alta tenacidad, que es el que le da la resistencia a la presión. Es el que le hace que la manguera estalle a 1000 PSI. El refuerzo de estos anillos es el PVC rígido, es el homólogo. Entonces, aquí la construcción es que el refuerzo fuera interno, que fuera del mismo material, pero que fuera tan resistente como lo que hace la resistencia en el nylon en las reforzadas para darle cuerpo a la manguera. Entonces ahí lo que le da la presión de trabajo, por ejemplo, cuando nosotros decimos, vean, la manguera trabajo pesado de 2 pulgadas
le va a resistir 30 pulgadas de mercurio, la de 6 pulgadas le va a resistir 20 pulgadas de mercurio. Entonces lo que le da es el anillo, el cuerpo, pero como entre más grande, más área, se pueden llegar a aplastar más fácil, ¿cierto? Entonces por eso a mayor diámetro, menos presiones de trabajo. Es por eso, pero el anillo como tal es la resistencia y esa forma helicoidal le da como un cuerpo característico a la manguera que es el refuerzo de ella. Esa es la parte importante de la manguera, el refuerzo de espiral. Por eso es rígido, pero es PVC. Pero si ustedes lo cortan, no lo secciona y digamos le mete la uña y le hace rígido. Es rígido, es totalmente como un acero, digámoslo así, rígido. Y la parte externa es blandita. Es como las colas de cerdo que... Los protectores. Ah, los protectores. Okay. Otra consulta para culminar. Claro. Quiere decir que el anillo es un refuerzo. Por eso estaba revisando ahí en el catálogo que dice para succión y descarga. Sí. El que no tenga el anillo solamente serviría para descarga. Sí, exactamente. O sea, porque si no se colapsa. Quiero que haya un poquito Sí, si tiene anillo, succión y descarga. Si no tiene, es descarga, porque es que la succión que hace, así, entonces aplasta la manguera. Exactamente, ahí se aplasta la manguera. Esa es la diferencia, pero el anillo es el que le da y dependiendo de la dimensión, a menor dimensión, mayor la presión. Ahora, ¿solamente la fabrican así o también con alma de acero? En este momento estamos haciendo una que se llama Metal Flex y es con un alambre de acero, helicoidal. ¿Y también de PVC o caucho? Sí, lleva PVC, lleva está el acero, helicoidal, y está recubierto por el PVC rígido, y luego ya la manguera, o sea, ya se va construyendo, y es con alambre de acero, ¿sí? Y es de una flexibilidad, es de esas mangueras que nosotros cogemos y hacemos un moñito, o sea, la metemos y queda como un moñito de la alta flexibilidad, exacto, como un lazo, de la alta flexibilidad que tienen esas mangueras. Nosotros también las estamos fabricando, pero es del estilo de la azulita, de esa azulita, la perladita, no la otra, esta. Pero es muchísimo más flexible con alambre. Entonces ahí el refuerzo sería el alambre recubierto con el PVC rígido, ese es el que le da el cuerpo. No, las que necesite. Para que me quite la duda, ¿es cierto que cuando los productos tienen el color, los colores opacos, son fabricados de material reciclado? ¿Materiales qué? Reciclados. No necesariamente. Creí que era que me iba a decir otra cosa, ya les cuento. No. Por ejemplo, esa que es perladita, la azulita, eso es material totalmente original. No necesariamente. Es más, la manguera, el tubo de la manguera de Flexogas es negro. Yo diría, ay, ¿será reciclado? No, simplemente lo pigmentamos negro. Pero en colores no necesariamente. O sea, puede suceder, sí, pero no necesariamente. Eso ya es la formulación como tal. Uno puede tener una manguera muy bonita con algo de translucidez y ser reciclado. ¿Por qué? Porque se compra material que sea translúcido. Entonces el material translúcido se formula y sale una manguera no tan translúcida, pero tiende a ser translúcida y uno podría decir, no, esa manguera es original y puede ser reciclada. Entonces, para uno u otro caso, pueden o no pueden ser. Tanto las mangueras cristales como las mangueras de colores pueden o no tener parte del reciclado. Ahora lo otro, lo que les iba a comentar era que las mangueras de colores plenos, como son la perlada y la gris, o sea, colores opacos, plenos, esas mangueras, igual que la ropa en zonas calientes, absorben más calor que las mangueras que tienen una cinta o un cuerpo, un alma translúcido. Entonces, por ejemplo, la manguera blanca y la azul, que son con cuerpo translúcido, ¿sí? El cordón es el de color, pero el cuerpo es translúcido. Si usted esa manguera la pone al lado de la gris, a sol, la manguera azul va a tener más o menos un calor de concentración de más o menos 40 grados. La gris se sube a 67 grados. Porque los colores plenos, igual que pasa con la ropa que nos ponemos, los colores plenos oscuros absorben el calor. Los colores que son translúcidos pasan derecho. O en unos casos como el blanco, rebotan. ¿Cierto? Eso sí ya es pura física, pero se ven estas mangueras. Por eso cuando ustedes se ponen una camisa negra, sienten mucho más calor que cuando uno se pone una blusa blanca. Lo mismo pasa en las mangueras, es lo mismo.
Entonces cuando uno le dice, no, es que hay mucho calor, una manguera de color pleno va a retener más ese calor. En cambio una translúcida, digamos que no va a retener tanto o no va a concentrar tanto el calor a intemperie en ese caso. Entonces los colores, por eso le digo, no necesariamente tienen que ser que sea reciclado, porque a nosotros nos pueden decir, veas que yo necesito eso en una finca para pasar un agua, entonces nosotros ¿qué decimos? Recomendemos una que sea translúcida con material original, no necesariamente que sea reciclado. ¿Alguna otra pregunta, duda? Comentario. ¿Son biodegradables? Sí. Bueno, no biodegradables, no, reciclables. Y se pueden reciclar infinidad de veces, porque ellas se reformulan. Entonces a mí me preguntan cuántas veces, las veces que sea. Una manguera se puede reciclar durante todo su periodo de vida, las veces que sea, porque uno lo que hace es que las pica, queda el material y se reformula, adicionándole químicos para volverle a dar entonces la característica de que sea que enlongue, para darle la característica de resistencia, para darle la característica que resiste ultravioletas. Entonces uno vuelve y las formula con químicos como para que vuelva a su estado inicial. Obviamente nunca va a estar como en su estado original, por algo es original, pero muy cercano a esas características y va a tener la formulación. ¿Cuántas veces eso se puede picar y repicar y picar y volver? Infinidad de veces, para poderlo volver a utilizar. Esas son las propiedades que tienen todos los termoplásticos, a diferencia del caucho. Por eso se dice que la industria del plástico, en su medida, es una industria blanca, en ese sentido, en que se puede reciclar en todo momento y volver a hacer piezas. ¿Cómo hacen el tema de la separación de cada polímero? Por ejemplo, si con el PVC no se puede emplear con el poliuretano. Exactamente. Como el PVC o como el PP, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hay unas concentraciones como mínimas establecidas donde sí se mezcla, donde las moléculas se alcanzan como a medio homogenizarse. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, la manguera LAP que les hablaba ahora, que tenía poliuretano en su cuerpo para resistir las trazas de hidrocarburos, entonces le echamos una pequeña cantidad que hace que sea funcional y que tenga la propiedad del poliuretano. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos llega un tubing que es totalmente de poliuretano, ¿cierto? Y lo picamos y lo necesitamos recuperar. Entonces cogemos ese pequeño porcentaje que necesitamos en la formulación del lavado y se lo agregamos, y así la vamos incluyendo. Entonces es formulaciones que tenemos de decir, vea, tengo este material aquí 100% poliuretano, ¿cuánto de este material que va a ser reciclado puedo coger para involucrarlo en la formulación de una manguera lavada? Entonces así lo involucramos. Y en la parte, por ejemplo, que ya sea la lavado que se va a picar y que ahí ya hay PVC y hay poliuretano, hacemos lo mismo. Bueno, como esta era una manguera lavado que tenía un porcentaje, por decir, del 5%, ya en su recuperado va a quedar en un 3% y necesito un 2.5%, pues ya sabemos que lo tenemos que mezclar con 1.5 de PVC. Es empezar a jugar con un montón de formulaciones y porcentajes, pero sí se pueden involucrar. ¿Qué material sí es muy difícil de juntar y por lo mismo es muy fácil de separar? El nylon. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos sacando, y lo sacamos todavía, un tubing que nos pidió un cliente especial, que era por dentro de nylon y por fuera de poliuretano. Esos dos materiales no se quieren, pero para nada, tanto que se tiene que vender ensamblado, porque si uno coge la manguera ya se empieza a soltar sola y prácticamente uno le saca el tubito blanco, así con el dedo, lo saca. Entonces uno lo tiene que vender ensamblado desde fábrica. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es muy difícil para fabricar porque no se mezclan, pero es muy fácil de separar. Llegan los muchachos y la parten a la mitad y ya todo blanco para acá, todo negro para acá. Listo, ahí quedó separado el material. Entonces es como dependiendo. Claro, sí, y hasta por olor. Nosotros los distinguimos por el olor. Tanto así, pues uno aprende quemándolo y los operarios como tal, ellos también por color. Nosotros ya sabemos que ese tubito ahí adentro blanco es nylon, entonces lo separamos y el otro es poliuretano. Entonces es muy fácil separarlo. Entonces, como dependiendo del material y las mezclas que se tengan, se pueden recuperar, pero los termoplásticos son una maravilla para recuperación de materiales porque se pueden recuperar al 100% e infinidad de veces. Esa es una de las características que tienen. ¿Y ustedes lo recuperan en su propia planta? ¿O tienen una empresa que lo... No, nosotros tenemos planta de recuperación, es la planta de materiales de nosotros en la parte, es como la parte inicial, porque nosotros llegan las mangueras,
Nosotros recuperamos de dos fuentes. De propia de la empresa, cuando los muchachos están sacando las mangueras, pues se generan unos desperdicios, que es lo que nosotros llamamos puesta a punto, que es cuando están calibrando la manguera para sacar. Entonces se genera un desperdicio que pues teóricamente está incluido dentro del proceso. Entonces eso lo llevamos, esa es una fuente que es la mayoría, ese es un 80%. Y la otra fuente es la de o comprar recuperados o de devoluciones de productos. Por ejemplo, cuando nos dicen lo del quinquenal y que una instaladora nos dice, venga, me va a recibir, no sé, 100 conectores que no sé qué hacer con ellos, nosotros los recibimos, porque ese material lo podemos otra vez involucrar. Y la otra parte es lo que se tiende a hacer ahora a nivel mundial, que los sobrantes o los desperdicios de una empresa sean la materia prima del otro. En este momento nosotros estamos ensayando en una manguera que es la Garden, la jardinera. Esa jardinera, pues como eso no necesita altas presiones ni nada en el tubo, estamos involucrando un porcentaje de recuperado, porque la manguera pues la queremos ecológica desde todo punto de vista. Y ese recuperado es que, por ejemplo, los que hacen las etiquetas de los bombombunes, aquí se venden bombombún, del bombombún. Pero acá también se conoce como bombombún. Sí. Bueno, ustedes han visto unas etiquetas rojas del bombombún y los chupeticos de esos desperdicios que para esas empresas que hacen esos dulces, para ellos y hace muchos años era una basura, para nosotros es materia prima. Entonces, ¿qué hacen ellos? Listo, mi desperdicio se lo entrego a Flesco, eso es PVC puro, porque es un empaque que es para alimentos, todo tiene que ser original, porque ustedes saben que la parte de alimentos es muy rígida. Entonces eso es PVC purito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos a ellos, nos lo envían ya picado, porque así sale el proceso de ellos de remanufacturado. Para ellos eso ya es basura, digámoslo así, aunque ya es un post-consumo. Entonces nosotros lo cogemos y para nosotros es materia prima. Y esa materia prima la reformulamos, a esa sí le tenemos que meter el color negro, porque eso viene de todos los colores de esas etiquetas, y la involucramos en la manguera. Entonces ahí estamos ayudando que un proceso de una fábrica o empresas que iban a rellenos sanitarios, y hablando del tema medioambiental, se esté generando una cadena de valor ambiental entre empresas, que es lo que es la tendencia ahora mundialmente a, bueno, usted como empresa, ¿qué está haciendo con sus desperdicios? Y pues la idea es que se puedan reutilizar. Lo que para mí es un desperdicio, para otra empresa es una materia prima, que es el caso de nosotros. Entonces nosotros también lo utilizamos y lo empezamos a hacer con esa manguera, y esas son las dos fuentes. O desperdicios de otras empresas que se convierten en materia prima, o nuestros propios ¿Compran virgen en algún momento? Uy, sí, muchísimo. Hay, el PVC viene en polvo y luego en pellets, que son unas bolitas. El estado más virgen, más es el polvito. Ese es el que nosotros compramos, esa es la materia prima principal de nosotros, y que es un 80%. Y luego está el pellet, que el pellet ya ha pasado por una extrusiones que la meten en una maquinita y allá con temperatura y presión y salen las bolitas, porque las bolitas es mucho más fácil de dosificar para hacer, por ejemplo, PVC se utiliza en extrusión y en inyección. Y en la inyección son unos moldes, y entonces, por ejemplo, van a sacar la silla de Rimax, y entonces por molde sale la silla, o las cajas donde uno almacena, o la coquita de plástico donde uno guarda la comida en la nevera, son moldes. Entonces esa materia prima sí tiene que ser pues original, y es el polvo. Y el pellet, digamos que ya tiene un proceso de fabricación, y ahí ya empiezan a disminuir sus propiedades, pero esa primera es decir básicamente virgen. Entonces nosotros utilizamos ambos, lo que es resina y lo que son pellets, ambos los utilizamos. Ok, perfecto. Miren, vamos a terminar la